la soteriología? La soteriología es la parte de la teología sistemática que estudia la salvación. ¿Qué es la salvación? Muchos de nosotros pensamos que sabemos lo que es la salvación, su naturaleza, que hemos recibido del Señor. La realidad es que la mayoría de nosotros en mis conversaciones en discipulado me he dado cuenta que no entendemos realmente todo lo que implica la salvación. Cuando hablamos de estudiar el tema de la salvación en la Biblia, generalmente lo reducimos a las diferencias que tenemos denominacionalmente. Por ejemplo, si la salvación es por decisión soberana de Dios o si qué rol juega el ser humano dentro de su proceso salvífico. Y todo esto lo hemos reducido a discusiones. Pero creo que el tema de la salvación evidentemente es una doctrina primaria de la vida cristiana. Y segundo, tiene que ver con mucho más que un ticket de entrada al cielo. Y creo que ese es uno de los puntos principales que necesitamos preguntarnos, que necesitamos estudiar y conocer más acerca de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a sorprendernos y a tener corazones agradecidos y a alabar al Señor de una forma mucho más profunda. Entender que la salvación implica mucho más que simplemente me gané un ticket de entrada al cielo, porque es algo que por gracia de Dios hemos recibido y que implica tantos beneficios que vemos a través de toda la Escritura que la palabra nos ha revelado. Así que acompáñenme en unos minutos solamente a hablar un poco de lo que implica la salvación, de qué estudiamos y cómo necesitamos conocer de forma más profunda este tema. Con el tema de la salvación también vamos a discutir otras cosas que en teología se discuten como parte de otros sistemas o como temas separados, digamos. La amarteología es el estudio del pecado. Y dirás, ¿por qué quiere un cristiano estudiar el pecado? Porque es importante que entendamos, 1, la naturaleza del pecado. 2, ¿de dónde viene el pecado? 3, ¿de dónde se originó el pecado? Son preguntas reales que no solo los creyentes tenemos, sino que también las personas no creyentes tienen y son partes del proceso evangelístico. ¿Cuáles son los efectos del pecado? ¿Por qué si soy cristiano continúo pecando? ¿Qué implica eso? ¿Peco? ¿Por qué peco? ¿Cómo funciona el pecado o cómo afecta el pecado? ¿O cómo hemos pecado como humanidad y cómo hemos pecado como individuos? O sea, ¿qué tiene Dios contra la humanidad en cuanto al pecado como raza humana y qué tienen los individuos? Ven que son tantas preguntas y tantas cosas o temas que podemos estudiar que tal vez no nos hemos detenido durante nuestra vida cristiana a encontrar respuestas bíblicamente basadas. Y no solamente bíblicamente basadas, porque podemos sacar un versículo para justificar una posición teológica o una explicación, pero son versículos que a veces sacamos fuera de contexto. Entonces, estos temas son primordiales de nuestra vida y tenemos que conocerlos a través de toda la Escritura. Cuando hablamos de la salvación, la salvación tiene un orden. ¿Cómo ocurre nuestra salvación? Primero se da un despertar del Espíritu Santo al corazón depravado del ser humano, o simplemente el ser humano tiene fe y entonces eso hace que el Espíritu Santo nos salve. Esas son preguntas que vemos desde muchas posiciones distintas del mundo cristiano y que deben de obtener una respuesta, no en lo que siempre he escuchado o en lo que siempre he creído, sino realmente en qué dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el orden de la salvación? ¿Qué viene primero? ¿Fe o mi fe activa la obra del Espíritu Santo o el Espíritu Santo activa mi fe para creer para salvación? Y una vez soy convertido o soy regenerado, ¿cómo ocurre esto? ¿En qué momento ocurre esto? ¿Es el nuevo nacimiento igual para todo el mundo o para unos es un proceso más largo que otros? ¿Cuáles son las implicaciones de esta salvación? ¿Qué beneficios tiene esta salvación? Como nos enseña Efesios, tenemos tantos beneficios, todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Entonces nuestra salvación no está solamente compuesta de nuestra entrada al cielo, sino que son todos los beneficios que hemos recibido a través de Cristo. Hemos recibido justificación, ya tenemos una posición distinta delante de Dios, en donde a pesar de que seguimos pecando,
siendo cristianos, somos declarados justos por Dios por los méritos de Cristo. Tenemos también el tema de la santificación. Si estoy en esta carne, de este lado de la eternidad, Dios me llama santo, pero todavía no estoy viviendo una vida completamente santa. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la santificación? ¿Y cuál es mi rol como creyente en mi santificación? ¿Se fijan cómo es importante que podamos nosotros profundizar en esto? Porque a medida que profundicemos, esto nos va a ir apuntando a un conocimiento de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su gracia, de su sostén, de su poder en nuestras vidas, de una forma mucho más profunda. Hablando de la salvación, ¿qué significa el que soy adoptado por Dios? ¿Qué beneficios me da? Porque la adopción nos da un beneficio mucho más que simplemente llevar el apellido de alguien. Cuando somos adoptados por Dios, somos más que un apellido, somos hijos de Dios. Tenemos beneficios inigualables en pertenecer ahora no solamente a Dios como Padre, sino a la familia de Dios. ¿Qué significa que estoy unido con Cristo? Que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Cómo funciona esa unión en la cual vemos tantas veces repetidas en el Nuevo Testamento? En Cristo, a través de Cristo, en Él, por medio de Él. Todo esto que implica en cuanto a mi salvación. Se fijan, hay tantos temas que tienen que ver con mi vida como discípulo de Cristo, que se aplican a cualquier fase de mi vida cristiana, tanto en mis inicios como cuando ya tengo más años avanzados en la vida cristiana, que deben de llevarnos a meditar y en última instancia, estas preguntas deben llevarnos y este estudio a conocer a Dios, su rol en nuestra salvación, su rol en hacernos perseverar hasta el fin, para entonces nosotros poder vivir una vida cristiana con esperanza, con gozo, permaneciendo en la palabra de Dios y sobre todo en dependencia a Él, sabiendo de que si nuestra salvación no es obtenida por nuestras propias fuerzas, tampoco es mantenida ni sostenida en nuestras propias fuerzas, sino que en el poder del Espíritu Santo, entonces en el poder del Espíritu Santo, sino que ahora en el poder del Espíritu Santo tenemos el poder de decir no al pecado. Tenemos el poder que una persona no regenerada por el Espíritu Santo no tiene, que es no pecar. Una persona no regenerada vive, como dice la Biblia, esclava al pecado. Todas estas son cosas que merecen que nosotras estudiemos juntas estos temas, que los discutamos, que luchemos con aquellas preguntas que no son tan fáciles de responder, pero que sí vemos a través de toda la Escritura. Que vayamos más allá de mencionar un versículo aquí o un versículo allí, sino que esto nos haga meditar en la salvación tan grande que hemos recibido de parte de Dios. Esto debe llevarnos a un deseo de conocer nuestra salvación y nuestros beneficios, tanto como nos lleva el conocer lo que hemos recibido como herencia en Cristo. Esta herencia que la palabra llama que hemos recibido en Cristo. Imagínate, por último quiero dejarte con esta ilustración. Imagínate que alguien de tu familia que no conocías bien te deja una herencia inmensurable, una herencia de la cual tú no sabías que tenías, pero que te informan que has recibido. Tú recibes esta herencia y está ya a tu nombre, pero no conoces cuántas propiedades te dejaron, cuánto dinero te dejaron, cuáles son las condiciones de esa herencia, no conoces nada. ¿No tomarías tú el tiempo de evaluar todos estos detalles acerca de esa herencia que has recibido? Imagínate que tu herencia implica propiedades en distintos países. ¿No irías tú a visitar estas propiedades, a ver las personas que tienes a tu cargo, las empresas, los empleados, todo lo que has recibido en esta herencia? ¿Te dedicarías a conocer o simplemente dirías, ya está la herencia, no importa? ¿De qué te sirve tener la herencia si no la haces efectiva? De igual forma, a veces actuamos así con nuestra salvación. Sí, ahí está mi ticket de entrada al cielo, pero no conozco a profundidad y no me gozo y no disfruto de todos los beneficios que he recibido en la herencia de la salvación, que por gracia, por medio de la fe, Dios me ha otorgado.
Entonces, que nosotros podamos realmente meditar y conocer no solo esta herencia, sino más que esta herencia, al dador generoso de la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Merece que nosotros entonces tomemos el tiempo en pensar y estudiar acerca de la doctrina de la salvación. Bendiciones abundantes.